Buenas tardes, estimado profesor. Somos el grupo 4 y el día de hoy sustentaremos nuestro proyecto final. La dinámica, como bien se sabe, es la rama de la física que estudia las causas que producen el movimiento, relacionando fuerzas, masa y aceleración para predecir el comportamiento de los sistemas. En este proyecto analizamos un mecanismo de cuatro barras a partir de una posición angular específica de la manivela de entrada. Nuestros alcances se centran en determinar las velocidades y aceleraciones lineales y angulares de las barras 1, 2 y 3, calcular las fuerzas de reacción en los pasadores de los nodos A, B, C y D, así como el torque requerido en el motor y validar el comportamiento mediante el software. Objetivos. Pasando a los objetivos de nuestra investigación, el objetivo general es analizar de forma rigurosa las características dinámicas de los componentes del mecanismo estudiado para determinar su viabilidad técnica en la implementación del proyecto. Para alcanzarlo, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, determinar analíticamente las velocidades y aceleraciones de los centros de masa de cada barra. Segundo, modelar el mecanismo en software para validar su comportamiento cinemático y visualizar su funcionamiento. Tercero, formular las ecuaciones de movimiento que describen matemáticamente el sistema. Y finalmente, evaluar su aplicación industrial y utilidad técnica real, demostrando la factibilidad de las dimensiones propuestas para su estabilidad y producción. Ok, para el marco teórico, fundamentamos el análisis bajo el modelo de cuerpo rígido y movimiento plano, estudiando el sistema en dos dimensiones. Aquí identificamos que las barras AB y CD experimentan rotación pura alrededor de los puntos ejes, por lo que comparten el mismo comportamiento de pivot. En cambio, la barra acopladora BC describe una rototraslación, un movimiento plano general, combinando traslación y rotación al conectar simultáneamente los puntos móviles B y C. Matemáticamente, empleamos relaciones vectoriales fundamentales de velocidad y aceleración relativa para vincular los movimientos entre las barras. Como se observa en las ecuaciones base, la velocidad angular es la derivada de la posición respecto al tiempo, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular, y para los puntos relativos aplicamos el producto cruz para las velocidades y la combinación de componentes tangenciales y normales para la aceleración. Esto nos permite enmarcar matemáticamente al mecanismo dentro de una condición geométrica romboidal. Finalmente, detallamos nuestro mecanismo de estudio, identificado a partir de la literatura de Artobolevsky como el mecanismo 543. Consiste en un sistema de dos manivelas de un romboide de cuatro elementos articulados. Está compuesto por la bancada fija AD, la manivela de entrada B, el acoplador BC y la manivela de salida CD. Las condiciones geométricas obligatorias dictan que AB es igual a D y BC es igual a CD. Para nuestro análisis físico, los datos utilizados son longitudes de AB y AD de 0.20 metros y de BC y CD 0.50 metros. El análisis se efectúa exactamente cuando el ángulo de la manivela es de 53 grados y recibe una velocidad angular de entrada de 3 radianes por segundo en sentido horario con una aceleración angular igual a cero. El movimiento se inicia en AB, se transmite mediante el acoplador BC y genera la rotación de la barra de salida CD. Un detalle crítico de este mecanismo es que presenta posiciones singulares cuando ciertos puntos se alinean, lo cual requiere un análisis dinámico preciso para asegurar la continuidad del movimiento. Con esto doy pase a mi compañero para la explicación del desarrollo del cálculo numérico. Muchas gracias. Soy el estudiante Manuel Sotopoma y a mí me tocó hacer el análisis de velocidades en las barras AB, BC y CD. Primero empezaremos por la barra B, empezando por el análisis de su velocidad en el centro de gravedad de dicha barra, la cual sería igual
a la velocidad de A más la rapidez angular de la barra B por la posición del centro de gravedad respecto al punto A. En este caso, al ser el punto A el punto de giro, su velocidad en A sería simplemente 0. Para el caso de la rapidez angular de la barra B, nos dio como dato de que sería 3 radianes por segundo en sentido horario. Convirtiéndolo a vector, sería menos 3K. Para el caso de la posición del centro de gravedad respecto de A, simplemente utilizamos la distancia que hay desde A hasta el centro de gravedad, la cual sería la mitad de la distancia total de la barra, que al ser 0,2 su mitad sería 0,1, lo multiplicamos por el coseno de 53 y eso sería la posición en la componente I. Para el caso de la J sería lo mismo, 0,1 pero esta vez por el seno de 53 grados. Al final, reemplazando todo eso en la fórmula, nos dio como resultado que la velocidad en el centro de gravedad sería 0,23959065,3i menos 0,1805445069j. Hallando su resultante de dichas componentes, nos dio como resultado que la velocidad en el centro de gravedad es igual a 0,3 metros por segundo. Ahora pasamos para hallar la velocidad en el punto B, la cual sería la velocidad en A más la rapidez angular de la barra B por la posición de B respecto de A. Los datos serían los mismos al igual que el centro de gravedad, lo único que variaría sería la posición de B respecto de A, la cual ya no sería el 0,1, dado que la distancia entre A y B es 0,2, nos quedaría que 0,2 por el coseno de 53 es la distancia que hay en la componente I, mientras que la distancia que hay en la componente J sería 0,2 por el seno de 53. Reemplazando estos datos en la fórmula, nos dio como resultado que la velocidad de B es igual a 0,47918136i menos 0,36108990 no, 0139j. Hallando su resultante de dichas componentes, nos dio como resultado que la velocidad en el punto B es igual a 0,6 metros por segundo. Ahora pasamos a hallar los ángulos de las barras CD y BC respecto a una horizontal, dado que sin ellos no podríamos hallar sus posiciones, en especial la posición de C respecto de B y la posición de C respecto de D, perdón. En este caso, para el ángulo que se forma con la horizontal de la barra BC, lo denominamos beta, la cual sería igual a una distancia y, lo cual su tangente, sería igual a una distancia y entre una distancia x. Para el caso del ángulo formado en la barra DC con su horizontal, le denominamos θ, la cual su tangente de dicho ángulo sería igual a y más 0,2 seno de 53 dividido todo eso entre x menos 0,2 menos 0,2 coseno de 53. También por Pitágoras sabemos que y al cuadrado más x al cuadrado será igual a 0,5 al cuadrado. Poniendo y en términos de x nos obtiene que y es igual a la raíz cuadrada de 0,25 menos x al cuadrado. Ahora igualmente aplicamos Pitágoras en la barra DC, la cual nos dio como resultado que x menos 0,2 menos 0,2 coseno de 53 todo eso elevado al cuadrado más y más 0,2 seno de 53 todo eso también elevado al cuadrado es igual a 0,5 al cuadrado. Reemplazando y por el valor ya obtenido anteriormente, nos daría al final como resultados que x es igual a 0,4801010105 metros y y 0,1396532123 metros. Reemplazando ambos en las tangentes de dichos ángulos, nos da como resultado que el ángulo beta es igual a 16 grados aproximadamente y el ángulo θ igual a 37 grados. Continuando,
Vamos a hacer ahora el análisis de la barra BC, empezando por el punto C. La velocidad en el punto C va a ser igual a la velocidad de B más la rapidez angular de la barra BC por la posición de C respecto de B. La velocidad de B anteriormente ya lo hallamos con la barra AB, la cual nos dio como resultado en forma vectorial 0,47918136 y menos 0,3610890139J. En este caso la rapidez de BC no desconocemos totalmente cuánto es su valor y por ende se pone como incógnita tal cual. La posición de C respecto de B, como ya hallamos su ángulo, simplemente ponemos 0,5 por el coseno de 16 grados en el caso de la C, y en el caso de la J sería 0,5 por el seno de 16 grados. Reemplazando todos esos valores en la fórmula, nos da como resultado una ecuación, la cual sería que la velocidad de C va a ser igual a 0,47918136 menos la rapidez angular de la barra BC por 0,5 seno de 16 grados. Todo eso en la componente I. Para la componente J sería menos 0,3610890139 más la rapidez angular de la barra BC por 0,5 coseno de 16. Ahora pasaremos a hallar la velocidad de C, pero ahora respecto a D, la cual sería igual a la velocidad de D más la rapidez angular de la barra CD por la posición de C respecto de D. Al ser D también un punto fijo, al igual que el punto A, sería también un punto de giro, por ende su velocidad también sería cero. En este caso también no conocemos la rapidez que existe en la barra CD, por lo tanto se pone como incógnita. La posición de C respecto de D sería igual a 0,5 por el coseno del ángulo, que en este caso es 37 grados, en el caso de la componente I, y en el caso de la componente J sería 0,5 seno de 37 grados. Reemplazando todo eso en la fórmula, nos da como ecuación que la velocidad de C va a ser igual a menos la rapidez angular de la barra CD por 0,5 seno de 37 grados en el caso de la componente I. Y en el caso de la componente J, nos dio como resultado que la rapidez angular CD por 0,5 coseno de 37 grados. Finalmente igualamos componentes con la anterior ecuación que hallamos de C respecto de B, con la ecuación de C respecto de D. En el caso de las componentes I, nos sale que 0,47918136 menos la rapidez angular BC por 0,5 seno de 16 grados, todo eso va a ser igual a menos la rapidez angular CD por 0,5 seno de 37 grados. Para el caso de la componente J, la igualdad sería 0,47918136 menos 0,1396532123 por la rapidez angular de la barra BC, todo es igual a menos 0,2993803143 por la rapidez angular de la barra CD. Poniendo la rapidez angular de CD en términos de la rapidez angular de BC, nos da como resultado que la rapidez angular de CD va a ser igual a 0,47918136 menos 0,1396532123 por la rapidez angular de BC, todo eso dividido entre menos 0,2993803143. Reemplazando esa rapidez angular de CD, nos da como resultado que la componente nos da como resultado que la rapidez angular en BC va a ser igual a menos 0,95427709K, la cual aproximadamente se redondea a 0,95 radianes por segundo en el sentido horario. En el caso de la rapidez angular en la barra CD, nos da, redondeando también, 2,05 radianes por segundo,
igualmente en sentido horario. Ahora pasaremos a hallar lo que es la velocidad del centro de gravedad, en este caso de la barra BC, dando como resultado que la velocidad del centro de gravedad de la barra BC va a ser igual a la velocidad de B más la rapidez angular de BC por la posición del centro de gravedad de la barra BC respecto al punto B, la cual ya conocemos la velocidad de B anteriormente hallada en el análisis de la barra B, y también conocemos la rapidez angular de la barra BC que se halló anteriormente. En este caso, su posición del centro de gravedad de la barra BC respecto a B sería 0,25 por el coseno de 16 grados en el caso de la componente I, y en el caso de la componente J sería 0,25 seno de 16 grados. Al final, reemplazando todos esos datos en la fórmula, nos da como resultado que la velocidad del centro de gravedad de la barra BC va a ser igual a 0,066, 63, 39, 35, 1 y menos 0,22, 90, 74, 69, 76J. Hallando su resultante, nos da como resultado que la velocidad en el centro de gravedad de la barra BC va a ser igual a 0,24 metros por segundo. Ahora vamos a hallar la velocidad de C respecto a B, la cual la fórmula también sería similar, simplemente se cambiaría la posición, ya que sería desde C a B, la cual la posición de C respecto de B sería 0,5 coseno de 16 grados en el caso de la componente I, y en el caso de la componente J sería 0,5 seno de 16 grados. Reemplazando, nos da como resultado que la velocidad en C es aproximadamente 1,02 metros por segundo. Y en este caso, esta velocidad también de C respecto de B sería la misma velocidad que se aplicaría en C respecto de D. Ahora, pasamos al análisis de la barra CD. Para hallar el centro de gravedad de la barra CD, sería la velocidad de D más la rapidez angular CD por la posición del centro de gravedad de la barra CD respecto al punto D. Al ser del punto de giro, su velocidad sería 0, la cual haría que la fórmula simplemente quedara la rapidez angular de CD por la posición del centro de gravedad de la barra CD respecto de D. Pasando a su rapidez, la cual también ya se halló anteriormente, nos dio como resultado que era menos 2,04572 2908K. Ahora, para su posición nos da como componente I 0,25 coseno de 37 grados y como componente J 0,25 seno de 37 grados. Reemplazando todos esos datos en la fórmula, nos dio como resultado que la velocidad en el centro de gravedad de la barra CD es 0,30, 6, 62, 24, 58, 36 y menos 0,40, 96, 19, 20, 48J. Hallando su resultante, obtenemos que la velocidad en el centro de gravedad de la barra CD es 0,51, 14, 30, 72, 7 metros por segundo, redondeándolo a 0,51 metros por segundo. Y como anteriormente ya mencioné, la velocidad en C sería la misma que se halló, la velocidad en C respecto de D sería la misma que se halló anteriormente, que sería en este caso 1,02 metros por segundo. Buenos días, mi nombre es Felipe Verdía Salazar y en esta parte voy a explicar el análisis de aceleraciones del mecanismo, específicamente de la barra AD, BC y CD. Antes de iniciar, debemos entender que nuestro mecanismo está conformado pues por lo siguiente, que tenemos una barra AB que funciona como manivela de entrada, una barra BC que funciona como barra acopladora y una barra CD que funciona como manivela de salida.
La barra AB gira alrededor del punto fijo A, mientras que la barra CD gira alrededor del punto fijo D. En cambio, la barra BC no gira alrededor de un punto fijo, sino que se mueve trasladándose y rotando al mismo tiempo. Por eso, para esta barra se aplica el análisis de aceleración relativa. Para este análisis se consideró que la barra AB gira en un sentido horario con una velocidad angular constante, como se revela en la pantalla. Con dicha velocidad angular constante, su aceleración angular se deduce que es la siguiente. La de acá. Este dato es importante porque cuando analizamos la aceleración de la barra AB, la componente tangencial desaparece y queda principalmente la aceleración normal o centrípeta. Para el análisis de la barra AB, primero se analiza, primero al analizar la barra AB, que tiene una rotación pura alrededor del punto fijo fijo A. Como el punto A está fijo, su aceleración es cero. Entonces, la ecuación general que utilizamos para hallar la aceleración de un punto en una barra con rotación pura es la que se está mostrando en pantalla. Pero como ya se mencionó, la aceleración angular de la barra AB es cero, entonces nos queda con el siguiente dato. Y nos queda que la aceleración queda reducida a la componente normal, que se revela acá. Esto significa que la aceleración apunta hacia el centro de giro, es decir, hacia el punto A. Primero se calcula la aceleración del centro de masa de la barra AB, que se muestra a la mitad de la barra. Como la barra AB mide 0.20 metros, el centro de masa está a 0.10 metros desde A. En el informe se usa el vector de posición, utilizamos el vector de posición que se revela a continuación. Luego reemplazamos dicha ecuación, dándonos un resultado que es el módulo de aceleración, que es a continuación. Ahí está, A sub 1 igual a 0.9 metros sobre S cuadrado. Este resultado corresponde a una aceleración del centro de masa de la barra AB. En el informe, muestra dicho procedimiento y el resultado final es A sub B y la que he mencionado a continuación. Luego calculamos la aceleración del punto B. En este caso, el punto B está en el extremo de la barra, por lo tanto la distancia entre A es 0.20 metros y se utiliza el siguiente vector. Se aplica la misma fórmula y ecuaciones. Y el módulo que queda es A sub B es igual a 1.8 metros sobre S al cuadrado. Otra vez otro resultado obtenido porque el punto B está al doble de distancia del centro de masa respecto al punto A. Por eso su aceleración también, resulta el doble. El centro AB tiene 0.9 metros sobre S al cuadrado y el punto B tiene 1.8 metros sobre S al cuadrado. Siguiente, hacemos el análisis de la aceleración de la barra BC. Que es una barra acopladora. Esta parte es más importante porque la barra BC no tiene punto fijo de rotación. Sus extremos B y C se mueven al mismo tiempo, por lo que presenta un movimiento plano general o rototraslatorio. Para analizar se usa la ecuación de aceleración relativa, que se mostrará en pantalla. Dicha ecuación ya se conoce por el análisis anterior de la barra AB. Entonces también se conoce la velocidad angular de la barra BC, que se expresa en el siguiente. El vector de posición entre C y B trabaja con el ángulo de 16 grados porque previamente se determinó la orientación geométrica de la barra BC. Entonces, nos queda el siguiente resultado. Como todavía no se conocía la aceleración angular de BC, se plantea la aceleración de C respecto a B y también la aceleración de C respecto a D, porque el punto C también pertenece a la barra CD. Luego se igualan componentes para poder encontrar las aceleraciones angulares de las barras BC y CD. Y una vez se resuelve dicho sistema, que se expresa acá, con el resultado 0.28246 radianes sobre S al cuadrado, eso se aproxima, nos queda 0.28 radianes sobre S al cuadrado, y en el sentido anterior al mismo tiempo se obtiene que la barra CD nos da un menos 0.42 C2. Ya solo el resultado aproximado nos queda 0.42 radianes sobre S al cuadrado. En sentido horario, estos valores salen de igualar los componentes de aceleración del punto C usando las expresiones de B y desde D. Luego, ya conocí y calculado la aceleración del centro de masa de la barra BC. Para ello se aplica el punto medio de la barra, es decir, una distancia de 0.25 metros desde B. Se expresa con el siguiente resultado que se muestra en pantalla y se reemplaza en la siguiente parte de acá de la ecuación. El resultado obtenido que nos va a dar es A sub 2 igual a 1.95 metros sobre S al cuadrado.
El resultado representa la aceleración, bueno, que se puede ver a continuación, representa la aceleración del centro de masa de la barra BC. La interpretación es que la aceleración no depende solo del giro BC, sino también de la aceleración que ya trae el punto B desde la barra AB. Luego se calcula la aceleración del punto C. Cuando usamos la misma aceleración respecto a B, reemplazamos los datos y se obtiene lo siguiente, que A sub C es igual a 2.11 metros sobre S al cuadrado. Hacemos el análisis de la aceleración de la barra CD y finalmente, bueno, que al igual que la barra AB presenta una rotación pura, pero esta vez alrededor de un punto fijo que es el punto D. Como el punto D está fijo, nuevamente A sub D es igual a 0. Eh, y nos da el siguiente resultado, que la velocidad angular de CD es 2.05 radianes sobre S. El centro de masa de la barra CD se expresa a la mitad de su longitud, es decir, que a 0.25 metros desde D. Por ello se realiza y queda lo siguiente dato, ¿no? Al reemplazar los valores se obtiene el siguiente dato que se muestra, y su módulo queda al final como A sub 3 igual a 1.06 metros sobre S al cuadrado. Y nos quedamos con ese dato. Bueno, ¿qué interpretación podemos tener de los resultados? Estos resultados muestran que el punto con mayor aceleración es el punto C, con aproximadamente 2.11 m sobre S al cuadrado. Esto es razonable porque el punto C recibe el movimiento transmitido por la barra BC y al mismo tiempo pertenece a la barra CD, por lo que es un punto de conexión clave dentro del mecanismo. Y eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Buenas noches, profesor. En esta parte del trabajo explicaré el análisis dinámico de fuerzas de la barra AB y BC del mecanismo de cuatro barras. En este análisis aplicaremos la segunda ley de Newton para cuerpos rígidos, tanto en su forma de traslación como de rotación, con el objetivo de determinar las fuerzas internas que aparecen en las articulaciones del mecanismo. Bueno, como primera parte vamos a analizar la barra AB. Lo primero que hacemos es calcular su masa. Sabemos que el material es acero, cuya densidad es de 7.850 kilogramos por metro cúbico. La barra tiene una sección cuadrada de 0.02 por 0.02 metros y una longitud de 0.20 metros. Con estos datos calculamos el volumen, ¿no? El volumen es igual al área por la longitud. Luego multiplicamos este volumen por la densidad para obtener la masa. El resultado nos arroja a masa igual a 0.628 kilogramos. Después analizamos su movimiento. La barra B gira alrededor del punto A. ¿Esto qué significa? Que realiza una rotación pura. Además, también conocemos que la velocidad angular de la barra B es igual a 3 radianes por segundo y la aceleración angular de la barra B es igual a 0, porque la velocidad angular permanece constante. Al no existir una aceleración angular, la barra no acelera su giro, solamente mantiene una velocidad constante. Luego vamos a calcular el momento de inercia. Como la barra gira alrededor de un extremo, utilizamos la fórmula, ¿no? El momento de inercia es igual a un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Esto al reemplazar en los datos vamos a obtener que el momento de inercia va a ser igual a 0.00837 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Eh, Luego vamos a utilizar la ecuación de momentos, ¿no? Aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la rotación. La sumatoria de momentos, en este caso va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Y aquí como la aceleración angular es igual a cero, entonces, ¿esto qué significa, no? Que todos los momentos deben equilibrarse. En este caso, aparecen dos momentos, el producido por la fuerza tangencial en el punto B y el producido por el peso de la barra. Al despejar vamos a obtener, ¿no? Esto es igual, ¿no? A 18.54 newtons. Esta es la fuerza tangencial transmitida por la articulación B. Bueno, a continuación tenemos luego las fuerzas normales y las tangenciales, ¿no? Luego de haber analizado las fuerzas, vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas normales, eh, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración de la normal. Esta ecuación nos va a permitir calcular la dirección normal del movimiento.
¿no? Aquí, por ejemplo, va a intervenir la reacción en A, la reacción en B, el peso y la aceleración normal, ¿no? Y bueno, reemplazando los valores vamos a obtener, ¿no? que la aceleración en n, la normal de en A menos la normal en B va a ser igual a menos 4.35 newton. Después aplicaremos, ¿no? la suma de las fuerzas tangenciales, que es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y como aquí también el ángulo de la aceleración es igual a cero, entonces solamente nos quedan las fuerzas tangenciales, donde finalmente vamos a obtener la aceleración tangencial en A es igual a 14.83 newton. Y con esto terminamos el análisis de la barra AB. Ahora continuamos con la barra BC. A diferencia de la barra anterior, esta barra no gira alrededor de un punto fijo, sino que esta presenta un movimiento de rotación y traslación al mismo tiempo, conocido como movimiento plano general. Para este caso, primero vamos a calcular la masa usando la densidad del acero y sus dimensiones. Aquí el resultado será el siguiente, ¿no? La masa es igual a 1.57 kilogramos. También conocemos la velocidad angular de BC, que es igual a 0.95 radianes por segundo, y la aceleración angular de la barra BC, que es igual a menos 0.28 radianes por segundo cuadrado. Aquí el signo negativo nos va a indicar que la aceleración angular actúa en un sentido, ¿no? horario. Ahora, el momento respecto al punto B, aplicaremos nuevamente la ecuación de la suma de momentos, que es igual a inercia por el ángulo, ¿no? por la aceleración angular. Momento de inercia por por la aceleración angular. En este caso, luego de reemplazar los valores, vamos a obtener ¿no? como resultado 2.11 newton. Esto viene a ser ¿qué cosa? La reacción normal que ejerce la barra, ¿no? CD sobre la barra BC. Luego, el momento respecto al centro de masa. Bueno, después de haber realizado el equilibrio de momentos respecto al centro de gravedad de la barra, con esta ecuación vamos a obtener ¿no? la normal en B, que es igual a menos 1.99 newton. ¿No? Como había indicado hace un momento, el signo negativo siempre nos va a indicar que la fuerza real actúa en un sentido contrario al que inicialmente se supuso, ¿no? durante el diagrama de cuerpo libre. Luego vamos a obtener las demás reacciones, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no? Utilizando las ecuaciones vamos a obtener la fuerza de la barra CD, que ya se conocía también anteriormente, ¿no? Esto nos va a dar la normal de la D menos la normal de la C, que es igual a menos 7.62 newton. Y esto al reemplazar nos va a dar el valor de C, ¿no? La normal en C. Entonces vamos a obtener aquí la normal en el punto D, que es igual a menos 5.48 newton. Y luego para esto también vamos a utilizar la ecuación de la barra AB, ¿no? Entonces la normal en el punto A menos la normal en el punto B va a ser igual a menos 4.35 newton. Y reemplazando en lo anterior, vamos a obtener que la normal en B va a ser igual a menos 1.99 newton. Y así finalmente vamos a poder obtener la normal en A, que es menos 6.35 newton. Con esto ya van a quedar determinadas, ¿no? todas las reacciones normales del mecanismo. Bueno, para concluir, quería mencionar, ¿no? que mediante el análisis dinámico de las barras, tanto AB y BC, fue posible determinar las fuerzas de reacción en las articulaciones, utilizando las ecuaciones de equilibrio dinámico, no tanto de traslación como de rotación. Estos resultados obtenidos van a permitir conocer cómo se transmiten los esfuerzos dentro del mecanismo y constituyen la base para validar el funcionamiento y también así comprobar que el diseño puede transmitir movimiento de manera segura y eficiente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Sergio y para continuar con la exposición hablaremos sobre la barra CD. En nuestro mecanismo, la barra CD cumple la función vital de la manivela de salida. Para entender cómo reacciona durante el movimiento, primero definimos las propiedades. Estamos trabajando con una barra que tiene una densidad de 785 kilos sobre
metros cuadrados y una longitud de 0,5 metros, considerando que el volumen es 0,0002 metros cuadrados. Ahí se determina la masa total, que sale un kilo 57. Desde el punto de vista cinemático, esta barra no se traslada, sino que experimenta un método de rotación pura, alrededor de su punto fijo, que es el D. En el instante evaluado, nuestra manivela de salida alcanza una velocidad angular de 2.5 rats y está sometida a una aceleración angular de 0,42 rats por segundo al cuadrado. Con esta base cinemática llegamos a analizar que el primer paso fue primero calcular la inercia de la barra utilizando la fórmula base, y nos dio un valor de 0,1308 kilos sobre metro cuadrado, considerando que la inercia y las aplicaciones de las ecuaciones del movimiento rotacional. Al realizar la sumatoria de momentos en el punto D e igualarla a la inercia multiplicada por la aceleración angular, podemos aislar que la fuerza tangencial en C es la siguiente. Ahora, el valor de la masa por gravedad fue multiplicada por el coseno de 0,37 grados. Para resolver la ecuación, determinamos la fuerza tangencial, que equivale a unos 41,71 newtons. Finalmente, llegamos a la reacción de los apoyos. Aplicamos la segunda ley de Newton en los ejes normales y tangenciales, y la sumatoria de fuerzas normales nos entregó la relación geométrica entre los esfuerzos de los extremos, dándonos una ecuación de dn menos cn es igual a menos 7,619. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas tangenciales nos permitió calcular directamente que la reacción tangencial en el apoyo D es de 12,57. Todos estos valores nos permiten validar que los apoyos resisten los esfuerzos generados por la rotación. Pasando a la recta final de nuestra presentación, toca decir las conclusiones. Primero, hemos validado que el sistema opera como un clásico mecanismo articulado de 4 elementos, que estos son la bancada fija, la manivela de entrada, la barra acopladora y la manivela de salida. En segundo caso, comprobamos las condiciones geométricas del mecanismo. Verificamos que se cumple estrictamente que la longitud AB es igual a la de AD y que BC es igual a CD. Estas igualdades nos permiten clasificar el sistema como un mecanismo romboidal articulado. Esta clasificación no es solo un nombre, es vital, ya que nos da las proporciones que definen la forma del sistema y condicionamiento directamente el tipo de trayectorias que desarrollan las barras durante su funcionamiento. Como tercera conclusión, nuestro estudio de las velocidades y aceleraciones dejó en evidencia los distintos comportamientos dentro del sistema, mientras que las barras externas, que son la AB y la CD, presentan una rotación pura alrededor de sus puntos de anclaje. La barra acopladora BC experimenta un movimiento mucho más complejo, tipo roto translatorio, y por esta razón concluimos que el análisis sobre esta barra intermedia requiere obligatoriamente el uso de ecuaciones de velocidad y aceleración relativa, para no cometer errores en la descripción de su comportamiento. Y por último, identificamos una particularidad importante para el diseño práctico. El mecanismo es propenso a presentar posiciones críticas. Estas ocurren puntualmente cuando los ciertos ejes y puntos de articulación se alinean. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.